Y vamos a empezar la mañana hablando pues de un asunto que nos interesa y mucho a todos, como es la vivienda, ¿no? Tener una casa, tener un hogar definitivo, temporal. Vamos a ver cómo está esa situación, sobre todo cuando se están ultimando también los detalles de esa ley de vivienda. Esta mañana hemos invitado a Plaza Pública, para empezar el programa, al portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jerónimo Jover, que le damos los buenos días. Bienvenido, señor Jover. Muchas gracias. Ahora nos vamos a meter en detalles de esa ley de vivienda, pero así, en una primera impresión, dentro de su sector, ¿cómo la están analizando? Bueno, es una ley que, por lo que estamos oyendo, porque estamos oyendo simplemente, y hay muchos globos sonda que hablan de muchas cosas, pues trata síntomas, pero no enfermedades, ¿eh? Y luego dejan una oportunidad histórica, que es la regulación de nuestro sector, precisamente. Desde nuestro Consejo General estamos intentando que se regule, como se está regulando en algunas comunidades autónomas, pero hace falta una ley marco que no se han atrevido a meterla. ¿Por qué? Pues porque en nuestro sector trabajamos con la mayor inversión de un español medio, lo que es en el 99% de los casos su mayor inversión, tanto como comprador como como vendedor. Y cuando nos han preguntado en Europa qué requisitos hace falta en España para ser agente inmobiliario, lastimosamente tenemos que decir que no piden ni saber leer ni escribir. O sea que es increíble, pero así es. Están perdiendo una oportunidad de oro de regular algo que consideramos bastante importante. Desde luego que lo es, sobre todo por lo que usted apunta, ¿no? Porque ustedes también pues, gestionan de alguna manera el mayor bien, ¿no? de los españoles, y aquí en España por lo menos hay mucha cultura, ¿no? De eso de tener una vivienda en propiedad. Cultura y necesidad, vamos, las dos cosas. Pero eso es distintivo de España. En otros países, por ejemplo, el personal se orienta más hacia el alquiler, o no es condición sine qua non la compra de una vivienda. Sin embargo, parece que en España sí que lo de ser propietario tira mucho, ¿verdad? Vamos, todo viene de la cultura y de la historia, ¿eh? Tengamos en cuenta que antes comprar una casa era lo mismo que ahora comprar un coche, ¿eh? Había distintas calidades, había menos burocracia, menos gastos, los materiales más baratos, todo enfocaba a que la vivienda era un bien de adquisición normal. Uh-huh. Con la subida de precios nos ha ocurrido lo mismo que en el resto de Europa, que se ha puesto tan cara que el alquiler se convierte en la opción, ¿eh? Pero no porque en Europa la gente no quisiera comprar, es que no podía comprar. Y ahora en España está empezando a pasar eso. Además, en España tenemos que... la ley, lo que antes se llamaba ley de renta, bueno, ahora se llama ley de renta antigua, que era la ley de arrendamientos urbanos, una ley del año 64, de tiempos de Franco, tenía una serie de requisitos como, de características, como una prórroga forzosa indefinida, como que realmente no subía la renta, porque se decía que el gobierno publicaría las subidas y no las publicó nunca, con lo cual no subía la renta. Y esas cosas hicieron que el mercado del alquiler desapareciera. ¿Por qué? Porque no había oferta. Curiosamente, estamos volviendo a limitaciones de subida de alquiler, limitaciones que pretenden que sean perpetuas. Estamos hablando de que se pretende también que las prórrogas sean largas y largas y largas. Estamos hablando de que se pretende que al que no puede pagar o no paga no se le pueda echar de la casa, y quien lo sufre no es el gobierno sino el propietario. Estamos volviendo a la ley de renta antigua, a la ley de tiempos de Franco. ¿Eso qué hace? Pues que en vez de solucionar el problema, lo que está haciendo es agravarlo. ¿Por qué? Porque el problema que hay ahora no es el precio, que también. El problema que hay ahora en los alquileres es que no hay oferta. Y las medidas que se saquen deberían estar enfocadas a sacar oferta de alquiler, no a restringirla. Todo lo que se restringe y se pone de forma artificial, pues va en contra. Ya tenemos, repito, no hace falta que busquemos fuera. Tenemos la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. ¿Qué ocurrió en España con los alquileres? Pues esta ley, como estamos diciendo, pues lo que hizo fue que desapareciera el mercado del alquiler, ¿eh? Apareció un gobierno socialista con el decreto Boyer del año 1985 y hizo que volviera el alquiler a España. Pero fue una medida quizá necesaria en ese momento por romper, pero analizada ahora con el tiempo un poco leonina. ¿Por qué leonina? Pues porque no establecía ningún beneficio para el inquilino. O sea, digamos que dio la vuelta a la tortilla. Antes todo el beneficio lo tenía el inquilino, y el decreto Boyer lo que hizo fue que todo el beneficio lo tenía el propietario, con lo cual empezaron a salir viviendas en alquiler.
Pero la desventaja que había de cara del punto de vista del inquilino era que los contratos no tenían una duración mínima, con lo cual se podía hacer un alquiler por 2 meses, por 3 meses, por lo que fuera, y las subidas no estaban reguladas. El propietario podía subir lo que le diera la gana. Se reaccionó en el año 1994 con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, una ley que entendemos bastante buena, dentro de lo que cabe, que sí que ponía una prórroga forzosa de 5 años, con las características luego del artículo 9.3 que decía que si le hacía falta al propietario la podía recuperar y demás. La subida era según el IPC, la subida de alquileres, con lo cual se iba actualizando, y es cuando de verdad empezó a funcionar bien el alquiler en España. Empezó bien con el decreto Boyer, insisto. Empezó. Se mejoró con la ley del 94. Y las leyes que están haciendo ahora, los decretos en principio que están haciendo ahora y la propuesta de ley, es una vuelta a la ley de renta antigua, con lo cual entendemos que no soluciona el problema, vuelve a empeorarlo. ¿Por qué? Porque si limitamos la subida, o sea, el problema principal que hay hoy en día es que cada vez que sale una vivienda al mercado, y estoy hablando solo de alquiler, de la ley, pero bueno, luego hablo de mi libro si me dejáis un poco. Claro que sí. Entonces, lo que ocurre ahora mismo cuando sale algo en alquiler es que automáticamente hay 20, 30 posibles inquilinos. Yo empecé en este sector en el año 92. ¿Y cómo ha visto usted esa evolución? ¿Cómo ha cambiado todo? Sí, pues fíjate, como decía, en el año 92 cuando yo empecé, cada vez que teníamos algo en alquiler, una gente de la propia inmobiliaria tenía algo en alquiler, pues tardábamos 2-3 meses en alquilarlo. ¿Y ahora? De media. Ahora 2-3 horas. Ha sido un cambio muy drástico. Entonces, de ahí viene el problema. O sea, como hay muy poca vivienda, hay mucha gente que la quiere. Entonces, como es lógico, ustedes pónganse en el lugar de un propietario que va a alquilar su casa. Tiene 20 o 30 donde elegir. ¿A quién va a elegir? A los mejores. Se hacen casting. ¿Por qué? Porque hay tanta demanda que el propietario puede elegir. ¿Quién sufre el problema? Los peores. Los peores de nivel socioeconómico más bajo no es que tengan difícil pagar, que lo tienen. Es que no tienen casa, ni tienen posibilidad de tenerla. Entonces, una ley que limita las rentas, limita de los 20 o 30 al mejor, que es el que puede pagar perfectamente, pero no a los 10 peores que no tienen posibilidad de encontrar otra vivienda. Con lo cual no vemos una solución. Vemos una vuelta a algo que fracasó, como fue la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64, que he dicho ya varias veces. Luego estamos ahora mismo en una situación, se deduce de sus palabras, de que tiene que haber muchas viviendas de propietarios vacías y que no están en el mercado de alquiler. No es que haya muchas, es que, vamos a ver, el mercado de alquiler en España no se basa, como mucha gente puede creer, en grandes tenedores, en fondos buitre o gente con muchísimas casas. Esos pueden resultar el 4 o 5% aproximadamente de lo que hay. Del 90 al 95% son pequeños tenedores, gente que tiene 1, 2, a lo mejor hasta 3 casas. Sí. Gente que no es que sean millonarios, es que en vez de tener un nivel de vida más alto, han rebajado su nivel de vida como inversión para en un futuro tener una rentabilidad. Gente que normalmente está comprando con hipoteca, que necesita la renta para pagar la hipoteca de lo que está alquilando. Gente que está arriesgando. Creíamos que la vivienda era un valor seguro hasta que vimos en 2008 que también la vivienda baja de precio y también la gente se arruina comprando viviendas. Con lo cual, el que tiene vivienda para alquilar es alguien que está arriesgando. Está arriesgando y necesita seguridad. Y lo que está ocurriendo en estos momentos con tanto globo sonda, porque no solo es importante lo que se publica en el BOE, es importante lo que se comenta, los globos sonda, porque eso influye mucho. Cuando alguien va oyendo esas noticias, pues en vez de comprar una vivienda para dedicarla al alquiler, invierte en bolsa, en bonos seguros, lo que sea, cualquier otra inversión, porque tiene miedo de lo que pueda pasar. Con lo cual todos estos globos sonda perjudican al alquiler y perjudican al de siempre, al más desfavorecido. Porque cualquier medida que haya, por ejemplo, de ayudar a pagar alquiler, ¿qué hace? Aumenta la demanda. Y si tenemos un problema de oferta y exceso de demanda, pues estamos yendo al lado equivocado de
Luego, según los especialistas, es decir, según ustedes que están todo el día en el mercado, ¿cuál es la manera de deshacer este entuerto? ¿Hay que facilitar que el pequeño tenedor ponga su vivienda en alquiler? ¿Cómo se hace eso? Que invierta en comprar para alquiler, que haya alquiler. Vamos a ver, es una cosa, perdón, no se equivoquen con todo lo que estoy diciendo. Los agentes de la propiedad inmobiliaria piensen que nuestros clientes son tanto los propietarios como los inquilinos. Nos duele muchísimo cuando tenemos inquilinos que no les encontramos vivienda o que no les podemos encontrar vivienda, ¿eh? Con lo cual, nosotros lo que queremos es que se solucione el problema, porque nuestro negocio está en ayudar tanto a unos como a otros, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la solución? Pues la solución está en sacar más vivienda al mercado de alquiler. ¿Cómo se saca vivienda al mercado de alquiler? Pues no con el palo, con la zanahoria, apoyando que la gente invierta en vivienda, dando seguridad jurídica a los propietarios, porque si saben que es un negocio entre comillas, seguro, pues van a invertir aquí, que es lo que nos hace falta. La propia administración, la administración quiere que sea el particular el que haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la administración? Pues el alquiler social, la vivienda de quien no puede alquilar. No puede pretender la sociedad que una persona que está arriesgando, como he dicho antes, para invertir en vivienda, la convierta en vivienda social. Como resulta que es más desfavorecido, tiene muchos hijos, cualquier cosa, pues entonces le tienes que poner un alquiler social. No, señores, eso le corresponde a la administración. En Europa, como has dicho antes, Alberto, sí que hay mucho alquiler. ¿Pero por qué? Porque también hay muchísima vivienda social. Los gobiernos han invertido mucho en viviendas para alquiler. Aquí en España no tenemos esa... somos más de dar subvenciones que de invertir. ¿Por qué? Porque la vivienda es un producto muy caro. ¿Por qué es caro? Es caro desde el principio. Antes, me preguntabas también por qué en los viejos tiempos, o sea, por qué aquí la gente compra, y te decía que es que era como comprar un coche. Antes el suelo no tenía precio, era muy barato. Ahora el suelo es carísimo. Las actuaciones urbanísticas antes no existían, ahora cuestan un pastizal y mucho tiempo. Cuando un promotor va a hacer un edificio, su principal miedo es, si compro este solar, ¿cuánto tiempo tengo el dinero parado? Y digo parado porque los bancos ya no financian suelo. Tiene que ser de riñón propio, de conseguirlo de algún lado. Y todo el tiempo que lo tengan parado es un dinero que encarece la vivienda. ¿Por qué? Porque el promotor el dinero que tiene parado tiene que rentabilizarlo, ¿eh? Se está arriesgando mucho. Le crujen a impuestos. Los materiales son caros. Los sueldos ahora son altos comparado con cómo eran antes, ¿eh? Las cuotas de seguridad social. Todo va haciendo que la vivienda se convierta en un producto caro. Pero caro para todos, no solo para el promotor, también para la administración. Por eso la administración no invierte en vivienda. Pretende que sean los particulares los que arriesguen para hacer su política, cosa que no es nada lógica. ¿Usted percibe eso? Estamos hablando con el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la región de Murcia, con Jerónimo Jover. ¿Usted percibe eso tanto por parte de los clientes, de los propietarios, como de los que quieren alquilar, que es una situación que tienen que solventar ellos y se encuentran desprotegidos por parte de la administración, tanto de una parte como de otra? A ver, los inquilinos aplauden medidas como ayudas al alquiler, los 250 euros de menores de 36 años, pues aplauden un montón de medidas de ese tipo, pero es que no tienen la visión global, tienen su visión, ¿eh? Los propietarios lo que ven es una inseguridad jurídica bestial, ¿eh? No saben lo que va a pasar, porque cada día que ponen en el telediario oyen al político de turno diciendo, perdón por la expresión que voy a decir, la memez de turno, ¿eh? Dicen cosas que lo que hacen es, ostras, pues el que está pensando en meterse en esto no se mete, que es lo que he comentado antes. La inseguridad jurídica, o sea, la seguridad jurídica es fundamental en cualquier negocio, pero cuando el negocio, entre comillas lo de negocio siempre, cuando el negocio lo lleva a un particular que está arriesgando, es mucho más importante. Piense que, lo que he dicho antes, el 95% no son profesionales, ¿eh? Son gente que simplemente quiere mejorar su nivel de vida, minorándolo en estos momentos pensando en un futuro. Cualquier inseguridad jurídica les echa atrás y eso afecta al mercado de lleno porque se basa en eso. ¿Ustedes tienen datos aquí en la región de Murcia de cuántas viviendas podemos tener en alquiler? En barbecho. Efectivamente. ¿Hay una estimación más o menos? No puedo darle cifras, pero sí que nosotros que tenemos contacto directo con propietarios que alquilan,
pues hay muchos que han sacado la vivienda del mercado de alquiler. Gente que a lo mejor compraba con idea, mi hija de 12 años, para cuando se case, pues ya le compro la casa, una para la cría y otra para el crío, y mientras tanto las alquilo, pues esas o las han dejado en barbecho o las han sacado al mercado de venta. ¿Por qué? Pues porque ven que el mercado de alquiler no es seguro, y además tienen pánico al fenómeno de la ocupación. Otra cosa que se pretende consolidar con esta ley, que es increíble, que un ticket de McDonald's valga más que una escritura pública de compraventa. ¿Por qué? Porque los ocupas, ¿qué hacen? Incluso antes de ocupar la vivienda, hacen un pedido a Globo, a McDonald's, a donde sea, para tener un ticket que les asocie con esa vivienda. Y así dicen luego que llevan X tiempo viviendo en ella. Y llega el propietario con una escritura y no vale para nada. Vale más el ticket de McDonald's. Increíble. Hay muchos casos de ocupación aquí en la región de Murcia. ¿Perciben ustedes muchos dentro del colegio? Creciendo. Hay bastantes, y además es un fenómeno que está creciendo. ¿Por qué no se oye tanto como se debería oír? Pues porque muchos de los ocupas lo que quieren es: si me das 3.000 euros, me voy y no te destrozo la casa. 3.000, 5.000, dependiendo del nivel de la casa que ocupan. Porque hay ocupas de lujo también. O sea, fíjense que no solo es en barrios marginales las ocupaciones, también es en La Redonda, en Alfonso X, en cualquier sitio. Entonces, los propietarios, en cuanto se informan un poco con su abogado y ven lo que puede pasar, dicen: pago, porque si no, tengo un problema. Y eso lo pretenden fomentar apoyar y fomentar, entre comillas, con lo cual vemos un auténtico disparate. Y eso está pasando, y los propietarios a lo mejor también no lo denuncian o no lo cuentan de manera pública por vergüenza, o ¿por qué? Pues más que por vergüenza, porque lo que quieren es una solución. Yo recuerdo, pues creo que fue en septiembre, si no recuerdo mal, que un par de casos que conocía directamente, curiosamente me llamaron de un medio de comunicación para hablar del tema de los ocupas. Cuando me pidieron testimonio, llamé a los que conocía, a los propietarios, para ver si querían salir. Me dijo: no, que estamos negociando con los ocupas. Lo cual no sale a la luz pública por eso, porque saben que, y más cómo está la cosa, oigan los globos sonda que están sacando de la ley de vivienda, donde prácticamente si se mete un ocupa o un inquilino que no puede pagar, no hay forma de echarle. ¿Cuál es la única forma de echarle? Pues con pasta por medio. Triste, y eso no está reflejado en la ley, y ese dinero no lleva IVA ni lleva nada, a ver si me entienden. Entonces, pues no se conoce tanto el problema como es en realidad, precisamente porque no tiene solución. Hablando de soluciones, de sus palabras, en la conversación que llevamos, se deduce que una de las claves para que se pudiera reactivar de verdad el mercado del alquiler de vivienda sería la seguridad jurídica para los pequeños tenedores, que son la gran masa de personas que alquilan su vivienda. Esa seguridad jurídica, ¿por dónde pasaría? ¿Por el tipo de contrato? ¿Por mayor seguridad frente al fenómeno ocupa? ¿Cuáles serían los factores claves según un especialista como usted? Pues a ver, el primer tema, tengan en cuenta lo que he comentado antes, que muchos necesitan el alquiler, porque están pagando una hipoteca. O si se metieran en el negocio, en el negocio entre comillas siempre digo, sí. Si se metieran en esto, que es necesario para que haya más vivienda en alquiler, ya que el Estado no lo saca, pues que lo saque el pequeño inversor. Pues está pagando la hipoteca y le hace falta cobrar el alquiler. Si tiene miedo de que de repente no le pagan, y tiene que seguir pagando la hipoteca, e incluso tiene que pagarle la luz y el agua al inquilino que no paga, para que no le sentencien porque les perdería por moving inmobiliario, pues todas esas cosas es lo que hay que arreglar. Es cuando alguien no puede pagar, yo no veo bien que le echen a la calle, pero ahí tiene que estar papá Estado, papá Administración, papá Comunidad Autónoma, papá Ayuntamiento, que no le carguen el muerto, entre comillas, al particular, sino que sean ellos los que den una solución. Estoy hablando de la solución, pero ¿qué necesita alguien para meterse a invertir en comprar vivienda para alquilar? Pues tener seguridad jurídica. Saber que si no le pagan, pues se va fuera el inquilino, atendido por la Administración, como he dicho antes, y puede meter a otro. Vuelvo a hablar históricamente. En el 92, cuando yo empecé como agente de la propiedad inmobiliaria, pues en aquellos tiempos, como he dicho antes, alquilar una casa costaba 2-3 meses.
¿Por qué? Porque había había más casas en alquiler que inquilinos, dentro de que era renta antigua, lo que ahora llamamos renta antigua, y no había exceso, no había todo esto. ¿Cuánto costaba antes un alquiler y cuánto está costando ahora? Pues la diferencia es bestial. O sea, antes es que también el precio de la vivienda, la diferencia es bestial. Como he dicho, a lo mejor en el año 92, yo recuerdo, por ejemplo, voy a traducir a euros, Correcto. Pero un piso en la Gran Vía podía valer 60.000 euros. Mientras, y un alquiler que podría valer, pues traducido a euros, pues a lo mejor 200, no llegaba a 300, o 300 puede ser. Ahora, pues tenemos que hacer la traducción también doble. ¿Cuánto vale ahora un piso en la Gran Vía? Pues posiblemente 300.000 euros. ¿Cuánto vale el alquiler? Pues de 600, 700 para arriba. Cuando digo Gran Vía no digo la misma Gran Vía, digo zona, para que nos entendamos. Y hablo de medias. Correcto. Entonces, por eso es un cambio muy grande que ha habido, y para volver a lo de antes hace falta que haya competencia en el alquiler. Una de dos, o baja la vivienda a lo bestia, lo cual también sería un destrozo económico para todos, porque recordemos lo que he dicho al principio, el mayor bien que tiene un español de clase media es su vivienda, y tiene hipoteca. Si su vivienda, que le costó 300.000 euros, de repente pasa a costar 100.000, como pasó en 2008, pues es una hecatombe, y se destroza la economía, y sobre todo se destroza la economía familiar. Dado que esa solución es bastante difícil, la otra solución es que aparezca más competencia en el alquiler. ¿Por qué? Pues porque una rentabilidad de un 5% pues puede estar bien. Con lo cual, si saliera mucha vivienda al mercado de alquiler, que sería posible, los precios se contendrían. ¿Por qué? Pues porque es como en cualquier mercado libre. O alquilas tú o alquilo yo. Para que alquiles tú, alquilo yo, y para alquilar yo, pues lo pongo en mejores condiciones. Pero cuando estoy solo en el mundo y tengo 30, como he dicho antes, en vez de 3 meses tardo 3 horas en alquilar una casa, pues entonces soy el que manda. Normalmente el propietario siempre tiene que elegir entre rentabilidad o seguridad. Lo que ocurre en momentos de carestía como hay ahora, no tiene que renunciar a ninguna. ¿Qué digo con lo de elegir rentabilidad o seguridad? Seguridad la tengo siempre cuando me alquila una pareja de funcionarios clase A, que les puedo tirar un embargo de nómina si no me pagan, ¿no? ¿Dónde tengo la rentabilidad? Pues en alguien que es capaz de pagar un poco más porque está en peor situación. Esto es una competencia. El inquilino compite con los demás inquilinos, el propietario compite con los demás propietarios. Los inquilinos sí que compiten entre ellos hoy en día, pero los propietarios no, porque hay carestía. Entonces la única solución no es ayudar, bajar precios, tal, porque, repito, estoy ayudando al que ya lo ha conseguido, al que ha pasado el casting, al bueno, al que no le hace falta. Y quien se queda fuera es aquel al que pretendo ayudar, el que no va a conseguir vivienda nunca. Y para eso hace falta vivienda social. Vivienda social para ellos, o mucha competencia, porque yo recuerdo que en el año 92 cualquier perfil de persona medio seria conseguía vivienda. ¿Por qué? Porque había competencia. O sea que la vivienda social más la enfoco, o quizá para un principio que salga más barata desde el principio, o para aquel que está en una vivienda normal y no puede pagar, y no quiero verle en la calle. Cuando digo no quiero verle en la calle, ahora me he puesto el gorro de papá de administración, autonómica, nacional, local, la que sea, pues le ofrezco esa solución habitacional que dicen ellos. A ver, estamos hablando mucho de alquiler, también me gustaría hablar de hipotecas y de compra de vivienda. Parece que el momento en el que estamos, con subida de tipos de interés, con subida del Euribor, pudiera suponer amenaza de contracción del mercado inmobiliario. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven posible eso? A ver, hay una gran diferencia, porque siempre tendemos a comparar con 2008, por ejemplo. Hay una enorme diferencia entre 2008 y ahora. En 2008 la crisis realmente fue bancaria, financiera. El mercado inmobiliario, que es muy sensible a muchas cosas, vino arrastrado, pero la crisis era financiera. En estos momentos la banca está muy, muy saneada, a pesar de las últimas noticias que hemos oído, el banco Silicon Valley y tal, pero en Estados Unidos, que es un mercado muy distinto al nuestro, también lo fue en el 2008, ellos no tuvieron la crisis larga que tuvimos nosotros, Con lo cual, no tememos que ocurra eso. Me acuerdo en 2008 es que no podías conseguir hipoteca ni para una pareja de funcionarios clase A. ¿Por qué? Porque los bancos no tenían dinero.
al revés, teníamos que darle nosotros dinero a ellos, había que rescatarles. En estos momentos la banca está muy saneada, con lo cual sigue habiendo movimiento. ¿Dónde se va a notar más esto? Bueno, se va a notar... empiezo contando los que ya tienen hipoteca. Nosotros llevamos mucho tiempo diciéndole a la gente, haced fijos, si tenéis variable, pasaos a fijos. ¿Por qué? Porque era antinatural lo que estaba pasando de tipos de interés por debajo de cero. Lo de ahora es lo normal. Con lo cual nos echamos las manos a la cabeza porque hemos estado una temporada con intereses por debajo del cero, pero es que lo de ahora es lo normal, es lo que va a estar toda la vida. Entonces, en la situación actual el mercado siempre se ha movido con estos tipos y se seguirá moviendo. El que vaya a pedir una hipoteca, lo que pasa, en vez de poder comprar una casa de 300, perdón, pues tendrá que comprar una casa de 200, 220, de lo que sea. ¿Que eso afectará al mercado? Posiblemente al mercado más sensible a la financiación. En el caso de Murcia, por poner un ejemplo, pues quizá se note más en las pedanías perdón, que en el casco urbano de Murcia. Pero el mercado sigue activo. De hecho, estuve hablando esta semana pasada con varios compañeros para testar. Sigue activo, sigue habiendo compradores, se sigue moviendo, sigue funcionando. Y luego también en Murcia tuvimos una diferencia sobre el resto de España. En Murcia, del año 2016 hasta ahora, ha sido una época de estabilidad de precios, con pequeñas subidas por debajo de IPC. Mientras que en el resto de España ha habido verdaderos, prácticamente creaciones de burbuja, porque se ha vuelto a niveles de 2007, 2008. Pero aquí en Murcia no ha ocurrido eso, con lo cual entendemos que el mercado en Murcia está bastante más saneado que en muchas otras localidades. Bastante más saneado, nos quedamos también con eso. También recuerdo del principio de nuestra conversación, yo creo que lo ha dejado ahí votando y lo recojo ahora. Puede ser que haya percibido yo que pudiera haber mucho intrusismo en lo suyo. Bueno, el intrusismo no existe porque todos operamos de forma exactamente igual. Hasta el año 2000, para tener una agencia inmobiliaria, había que ser agente de la propiedad inmobiliaria y estar colegiado. Para ser agente de la propiedad inmobiliaria había que tener titulación universitaria y presentarse a unos exámenes que convocaba el Ministerio de Fomento. En el año 2000 se liberalizó la profesión y se dijo que esta actividad la podía ejercer cualquier persona física o jurídica sin necesidad de titulación alguna ni pertenencia a ningún colegio oficial. ¿Qué ocurrió? Traducido, que desapareció la normativa que nos regulaba. O sea, que no se pedía ni siquiera saber leer y escribir. Y aunque a ustedes les parezca mentira, si yo hoy tengo una floristería, yo no he estudiado nunca nada del mundo inmobiliario y tengo una floristería, mañana puedo en mi misma floristería poner un rótulo de agencia inmobiliaria y ser floristería inmobiliaria o inmobiliaria, y de jugar con una inversión pequeña, no sé lo que vale una rosa, perdónenme los floristeros, pero imagino que un ramo de rosa vale 20 euros, no tengo ni idea, paso a jugar con propiedades de 300, 400.000 euros, sin saber, metiendo la pata. ¿Por qué? Pues, ¿y qué ocurre con eso? Pues que después de las telecomunicaciones, en la inmobiliaria es la mayor queja que hay en consumo. Mucha gente se dirige al colegio cuando entiende, pues vemos cada cosa que flipamos, se dirige al colegio, oiga, ¿qué me ha pasado esto? ¿Quién es? Da igual quién sea, ¿qué me pasa esto? No, díganme quién es, porque es que aquí, de los 1000 y pico que hay en la región de Murcia, solo cerca de 200 están en el colegio. Porque el colegio es voluntario, al colegio puede entrar el que quiera, el que entra se autorregula. ¿Qué pedimos nosotros? Pues que se pida en la ley, que es lo mismo que tenemos nosotros ya, porque nos hemos autodotado, nos hemos autorregulado. Pues pedimos que el que se dedique a esto tenga primero un seguro de responsabilidad civil profesional de 1,5 millones de euros, que nosotros lo tenemos. ¿Para qué? Para que si metemos la pata nosotros, que la podemos meter, no lo sufra el cliente final, sea comprador, vendedor, inquilino, propietario. Pedimos también que haya un seguro, o sea, que cada inmobiliario tenga un seguro de caución de 60.000 euros, como tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si me das una señal de algo y yo me voy a Brasil con la señal o las señales, como ha pasado en algunas ocasiones, no lo sufran los clientes. La compañía les paga y la compañía ya buscará en Brasil a quien sea. Pedimos que tenga una formación inmobiliaria mínima, como mínimo de 200 horas, que nosotros la tenemos y la impartimos. Lo impartimos a todos, a los nuestros y a los de fuera incluso. ¿Por qué? Porque queremos un mercado formado.
Y pedimos, como último requisito, el cuarto, que haya un sitio donde el consumidor pueda localizar al inmobiliario, aunque sea su casa, pero un sitio que se sepa que puedo. No es un móvil que llamo y era de prepago y ahora no encuentro a nadie, sino que ese teléfono es de esta persona. Esa regulación tan básica, que como ven es todo en defensa del consumidor, no hay nada de corporativismo ni nada que en defensa nuestra, es lo que puede hacer que se nos vea como profesionales cualificados, que es lo que somos los que estamos en el colegio. Pero la gente no nos diferencia. Ustedes ven una inmobiliaria y no saben si está en el colegio o no está en el colegio, y lo único que ven son los anuncios. Entonces, pues lo que pedimos al gobierno es que cree un marco legal para crear esto. ¿Por qué? Porque en algunas comunidades autónomas se está haciendo. Las más valientes crean el registro de agentes inmobiliarios obligatorio. Pero, por ejemplo, en la región de Murcia estábamos a punto de sacarlo, no, bueno, pero obligatorio, no, voluntario. Voluntario no vale para nada. ¿Por qué? Porque voluntario ya lo tenemos. Tenemos el colegio donde se puede inscribir cualquiera y cumple todo esto. Lo que queremos es que el mercado sea serio, que cuando alguien vaya a una agencia inmobiliaria sepa que está tratando con alguien serio, que no se den tantos fraudes, que lo pagamos todos, porque por buenos que seamos, cuando nuestro sector está tan enmarranado, porque repito, no hace falta ni saber leer y escribir, ni siquiera eso, para tener una inmobiliaria, pues lo acabamos pagando todos. Si queremos, nuestra profesión la consideramos muy bonita, muy digna, ayudamos mucho porque también hay que conocer qué es lo que hacemos, no nos dedicamos a enseñar pisos, sino ayudamos mucho. A cubrir esas necesidades. Cualquier oyente avisado puede deducir que una de las cosas que podría preguntarle a un agente inmobiliario es lo que acaba usted de decir, ¿está usted colegiado o no? Tendremos que volver a hablar con el señor Jover. Muy interesante. Portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jerónimo Jover, muchísimas gracias por venir a Onda Regional de Murcia esta mañana y hablaremos en más ocasiones. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Búscanos en redes sociales. Estamos ahí para informar y para escucharte. En Twitter, OR Murcia. En Instagram y Facebook, Onda Regional.